finales, tiempos finales. ¿Con quién te comunica? Pablo. Hay muchos amigos, ¿no? No, pero genial que quieren venir. Jesús. Así es. Bien, vamos a comentar ahora de algunos aspectos muy importantes que en cierta forma ya los conocemos. Conceptos que tienen que ver, que hablan en términos espirituales, que tienen que ver con religiosos más que espirituales, respecto de los pecados tan conocidos, ¿verdad?, por el mundo cristiano y también por otras religiones que lo llaman de otra forma, pero por lo menos esto es conocido por todos, y vamos a tratar de ahondar un poquito en lo que esto significa, en lo que representa realmente para nosotros, los efectos que pueden tener en nuestra vida. Y un pecado se define como una transgresión a la ley de Dios o a la ley universal. Religiosamente, pues es una transgresión a las leyes divinas, la ley de Dios. Y como existen leyes que están emanadas del mismo Dios, están presentes todo el tiempo. Y muchas veces las desconocemos, y aunque desconozcamos las leyes, a veces pues las transgredimos por errores, por descuidos. Pero aquí lo importante es ir conociendo estas leyes, que consisten, estas leyes reales, son leyes, como digo, que están presentes en el universo, emanadas de Dios, y están actuando siempre. Y de alguna forma u otra, digo, consciente o inconscientemente, transgredimos la ley. Y esto, por lo tanto, tiene efectos. Por eso existe esto mismo concepto de pecado, en otras filosofías se le llama karma. Entonces, el karma es pues un pago o una respuesta a una transgresión de la ley universal o la ley de Dios. Y estamos conmigo inconscientemente, pecadamente es inconscientemente transgrediendo la ley. Y eso tiene sus efectos, tiene sus repercusiones en nosotros. Y podemos hablar de una transgresión a las leyes de la naturaleza, a la naturaleza en sí. Hay transgresiones. Simplemente la contaminación, por ejemplo, es una transgresión a la naturaleza. Y por lo tanto la naturaleza va a tener un efecto hacia nosotros, va a crearnos ciertas situaciones en donde pues vamos a pagar, con climas salidos de su función o su actuación natural, climas extremosos, escasez quizás de agua, demasiado calor, demasiados fríos, incluso también tiene que ver con el comportamiento de la tierra físicamente, terremotos o temblores, etc. O sea, ahí hay energías negativas que nosotros mismos vamos emanando o generando por actitudes en contra de ella, y ella entonces va a cobrar. Entonces nosotros vamos a estar pagando, vamos a decir el karma, tenemos un pecado generado y estamos pagando hacia la naturaleza.
también generamos karma hacia nosotros mismos cuando no nos cuidamos, cuando no nos alimentamos adecuadamente, con conocimiento, con desconocimiento de la verdadera alimentación, etc. Entonces nuestro cuerpo va a cobrarnos, como nos dice, va a cobrarnos una factura y tenemos que pagarla con enfermedades, con molestias, con dolores. Y eso vamos a decir es una falta, es una transgresión. Vamos a decir, es un pecado, es karma que nosotros generamos y que se nos va a estar cobrando de la naturaleza, de nuestra propia naturaleza. Se nos va a estar cobrando, lo tenemos que pagar. Esto es ineludible. Se tiene que pagar esto. Y esto no implica, quiero hacer una diferenciación aquí, y quisiera tomar el concepto de pecado, hacerlo con el mismo significado que karma. Quisiera que fuera de esa forma, porque existen, por ejemplo, 7 pecados capitales que fueron ahí promulgados, que fueron ahí ideados por el Papa Gregorio I, pero sin embargo, bajo los términos que voy a mencionar ahorita, eso no es pecado, eso no genera karma. Karma, quiero decirles, es cuando hay una energía desde afuera que ingresa a nuestro cuerpo para hacernos pagar ese karma. Hay una energía desde afuera. Eso verdaderamente es karma. Y quisiera llevar el término de pecado a hacerlo similar en cuanto a significado. O sea, karma y pecado igual. Pero eso es cuando, digo, lo que hacemos atrae energías negativas, reales. Las faltas que cometemos a la naturaleza, quiero decirles, esas no tienen o no atraen energías negativas hacia nosotros. Incluso las que generamos hacia nosotros mismos, esas no atraen energías negativas hacia nosotros. Puede haber consecuencias negativas, pero no por energías negativas. Voy a tratar de explicar. El karma, así con mayúscula, en toda la extensión de la palabra, y por lo tanto también el pecado, siendo los equivalentes, es los actos que realizamos hacia la naturaleza, hacia nosotros mismos o hacia los demás, que generan, bueno, hacia la naturaleza o a nosotros mismos no generan esto que voy a decir. Esa carga energética que viene de afuera, que es lo que crea el karma verdaderamente, esas fuerzas son entidades transkarmáticas. Esto no se conoce, pero lo estoy dando a conocer. Las entidades transkarmáticas son los que generan karma en nosotros. Que digo, es una fuerza negativa que está ahí presente y que nos va a enfermar, que nos va a hacer padecer, que no nos va a dejar fluir en la vida, que va a evitar incluso que nos acerquemos a una verdadera espiritualidad. Muchas cosas tienen que ver con ese karma, pero son energías negativas, son entidades astrales, y estas son las que se incorporan en nosotros, que vienen desde los planos inferiores, porque existen entidades astrales, ya hemos hablado de eso, que andan por ahí vagando, pero existen entidades astrales que están ya en los planos, en este caso en los planos inferiores, que esas son las que se encargan de hacernos pagar el karma.
vienen del plano inferior, que el plano inferior es el infierno. Religiosamente hablando, el plano inferior es el infierno. Entonces, de ahí vienen las entidades astrales que se incorporan en una persona para pagar el karma. Y esas las atraemos cuando cometemos faltas hacia los demás, no cuando cometemos falta a la naturaleza o hacia nosotros mismos. Esa es karma, pero no a través de estas entidades astrales karmáticas que estoy mencionando. El karma hacia la naturaleza o hacia nosotros mismos, como digo, pues es una falta que cometimos y nos va a venir el pago, lo que tenemos que pagar, nos va a venir, vamos a sufrir las consecuencias, pero no es por entidades astrales. Le estoy tratando de poner en claro esto. Entonces, para que podamos terminar un poquito más el concepto de karma y el concepto de pecado, ubicarlos en su justo lugar, porque el pecado o el karma, siendo los equivalentes a su significado, es cuando realmente con nuestros actos atraemos entidades astrales karmáticas. Y existen, nosotros conocemos, pecados por pensamiento, palabra, obra u omisión. Entonces existe karma por eso, existe pecado por eso. Y ahí, entonces, en estos casos, hay entidades astrales karmáticas que vienen del plano inferior del infierno, de diferentes niveles del infierno, porque tienen también su carga y su peso, las entidades astrales karmáticas. Algunas son muy pesadas, que son las que vienen de los planos más inferiores del plano del infierno, porque el plano del infierno, ya lo hemos comentado, son dos niveles, el primero y el segundo, que está más abajo. Entonces de ahí vienen estas energías que son, como digo, almas que están purgando allá en el infierno, pero tienen una función, salen y se le incorpora a la persona en el momento que comete o genera una falta, que comete un pecado o genera un karma. Ahí se le incorporan y tienen algún peso, como digo, varía el peso según de dónde vengan, ¿verdad? Según la falta que estemos cometiendo. Y pueden ser 2 entidades, pueden ser 3 entidades astrales karmáticas, o 4, o 10, o 20, y así es el peso que vamos a traer encima, que es un peso tremendo, porque ¿por qué están abajo? Porque traen peso, traen mucha pura energía sucia que trae su alma, y esa energía sucia se incorpora en nosotros. Pues eso es tremendo, Y como digo, por no tener un control muchas veces en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestros actos, generamos karma, o cometemos pecado por alguna de estas modalidades variadas que tenemos para generar esos karma. Pensamiento, obra, omisión, palabra, perdón, pensamiento, palabra, obra, omisión. Y, por ejemplo, ¿cómo es que se genera a través del pensamiento? Vamos a tratar también de dilucidar esto, que aspecto tan interesante, tan importante, que pues no se conoce bien porque no se sabe precisamente cómo actúa en la realidad en aspectos metafísicos, cómo actúa la energía del pensamiento. Entonces miren ustedes, la energía del pensamiento, o sea, una energía mental, pues eso se genera, tiene una proyección, pero depende cómo sea ese pensamiento. Si es un pensamiento negativo hacia una persona, hacia
varias personas, etc., pues tienen una proyección en su pensamiento y hace impacto en la persona de la cual estamos teniendo un mal pensamiento, ¿verdad? Y tiene entonces una afectación. También eso puede ser muy variado, que tanta afectación tiene una energía de pensamiento. Eso es muy variado también. De acuerdo al pensamiento, de acuerdo a la persona que pueda recibir la onda vibratoria de ese pensamiento. Eso es muy variado. Sin embargo, bueno, tiene ya un efecto. Ahora, ¿quiénes son los que realmente con mayor facilidad en ese acto de emitir un pensamiento, quiénes son realmente los que pueden generar karma? Las personas que realmente tienen un nivel de evolución, es decir, que ya vieron mínimo su primer chakra a nivel espiritual, esos son los que fácilmente con el pensamiento generan karma. Fíjense ustedes, más, bueno, ellos fácilmente lo hacen. Y quienes no han llegado a ese nivel, por pensamiento, no hay problema, Por pensamiento no hay problema. Porque los que ya tienen un chakra abierto, mínimo el primero, como digo, están expandidos. O sea, con esta energía espiritual están expandidos hacia los confines del universo. Están expandidos. Entonces, de esa forma, están tocando a todas las personas con su energía espiritual, están tocando a las personas. Entonces, ese pensamiento que emite negativo hacia alguien se proyecta e incide en la persona en la cual está emitiendo un pensamiento negativo y lo afecta de esa manera. O, aunque la persona no tenga nivel espiritual, pero está pensando mal de alguien que sí tiene nivel espiritual, por el hecho de que aquella otra persona está expandida, ahí lo toca y lo afecta. Entonces ya generó karma. Ahí ya generó karma. Y a veces generamos karma por juicios incorrectos, juicios errados, erróneos. Realmente pecado significa errar. O sea, erramos un juicio y entonces generamos karma. Ahora, aquí, aunque la persona no tenga nivel de evolución, si es emitido ese pensamiento negativo, un juicio negativo, errado, vamos, hacia una persona que es espiritual, bueno, ya generó karma. Si los dos no tienen el nivel espiritual, bueno, pues necesita gritarle para poder que realmente tenga un efecto. Entonces, los pensamientos son poderosos. Ahora, también hay pensamientos positivos que tienen efecto positivo. Ahora, si alguien está emitiendo un pensamiento negativo hacia alguien espiritual, esta persona, si es muy espiritual y está siempre con buenos pensamientos, con buena voluntad hacia los demás, es decir, que está emanando una energía de buena voluntad hacia él, o sea, perdón, desde él hacia los demás, está emanando una energía importante, aunque estén enviándole ahí vibraciones negativas del pensamiento, no lo afectan tanto, O sea, eso le sirve como de protección. Ahora, pues es bueno también crearse protección, hay que saber crearse protección. Entonces, bueno, están salvaguardados en ese sentido muchas personas, porque tienen, como digo, pues esa voluntad, esa buena voluntad hacia los demás, amor hacia los demás. Esa es una energía que está emanando y no permite que la energía negativa de esos pensamientos incida en él negativamente. Es como los médicos, miren. Los médicos, por ejemplo, se han dado cuenta ustedes que cuando hay, por ejemplo, epidemias, que hay por ahí, pues algunos pues ellos pueden andar entre
los virus entre las personas infectadas, etcétera, Están inmunes. y no les pasa nada. ¿Por qué? Porque tienen el deseo, la voluntad de ayudar a los demás, en eso andan, ayudando. Entonces, esa fuerza de luz, esa fuerza espiritual está emanando de ellos y no le afectan los virus, las bacterias, o lo que sea, ¿no? Y así entonces la persona, de la forma que se protege de pensamientos negativos es así. O sea, que realmente tenga buena voluntad hacia los demás, que sea un ser espiritual verdaderamente, pues está salvaguardado en ese sentido. Bien, entonces, como digo, esto es en cuanto a pensamiento, cómo afectan nuestros pensamientos, y realmente eso genera karma. Esos pensamientos negativos generan karma. O sea, entidades ahí que entran. Palabra es igual. Las palabras también pues tienen una fuerza súper importante, tienen una vibración, o sea, emiten un sonido, una vibración X, que entonces va a repercutir en los demás. Si esas palabras son de agresión, son de ofensa, de mala voluntad, etc., pues está generando karma a la persona. No tiene para dónde hacerse. O sea, él está emitiendo eso, palabras ofensivas hacia alguien o hacia alguna persona, está generando karma, tremendamente. Acto, igual. Una actitud que tenemos negativa hacia las personas, obviamente va a generar karma. Estamos cometiendo pecado, estamos actuando mal, de una u otra forma estamos actuando mal. Entonces, eso también va a generar karma. O incluso, como dijimos en la otra modalidad de aspectos que generan karma o pecado, pues es la omisión. Cuando omitimos, por ejemplo, el que tengamos una responsabilidad como padre hacia los hijos, de la educación, de la manutención, etc. Si estamos omitiendo eso, ahí se genera karma, o se genera pecado. Si tenemos un deber o una obligación de apoyar de alguna forma, materialmente, psicológicamente, espiritualmente, etc., tenemos un deber hacia alguien por el compromiso que hemos contraído y omitimos hacerlo, generamos karma. Eso es por omisión. Y algunos tenemos compromisos espirituales, incluso por eso se puede generar karma. Entonces, son, como vemos, de múltiples formas que podemos generar karma, que es una fuerza negativa que va a crearnos problemas de la salud física, salud psicológica y salud espiritual, porque este karma incluso precisamente impide o evita que podamos acercarnos a recibir, por ejemplo, instrucción verdaderamente con contenido espiritual y con fuerza espiritual. Nos impide accesar a un maestro espiritual, por ejemplo. Nos aleja del camino iniciático, que es de lo que pues, hablamos en nuestra orden, pues, el sendero que estamos todos siguiendo, el sendero iniciático. Nos aleja del sendero iniciático el karma. Y va a ser una limitación, va a ser un peso, obviamente, para que evolucionemos y podamos trascender cada día esferas superiores, porque este karma obviamente pues, es
es un peso que puede traer la persona. ¿Y cómo entonces va a trascender? Si es una energía densa, los planos superiores celestiales son energía muy sutil. Si yo estoy con la energía densa, ¿cómo es que voy a trascender hacia esos planos? No podemos saber, no entramos, porque estoy vibrando con una energía densa. Y eso es en cuanto a la persona. O sea, la persona puede traer mucha energía de ese tipo y va abriendo sus chakras y va liberando eso. Pero sin embargo quiero decirles que aunque estemos ya abiertos todos los chakras, podemos traer karma. Si ahorita ya algunos abrieron sus chakras, pues se les abrió sus chakras, pueden traer karma del pasado, que no está ahorita manifestándose, vamos, en este momento, porque los karmas se van manifestando en nuestra vida gradualmente. Algunos karmas se manifiestan desde que nacemos, otros a los 10 años, otros a los 20, otros a los 30. Hay gente que tiene karmas que ha acumulado haciendo fila, haciendo fila para regresar a su vida, y a veces no tiene con una vida para que entren en sus karmas. Necesita muchas vidas. Y los hereda. No los hereda. No, eso es un error. Eso es un error. No se hereda. Los paga él. Digo, nosotros. Los paga él. Pueden venir hijos que traen parecidos los karmas, pero no porque se lo esté heredando él a los hijos. No se lo está transmitiendo. Eso es falso. Nacen con esa familia porque tienen, por ejemplo, si tienen karma de salud, o sea, pagando karma de salud con enfermedades, o nacen con familia que tiene genes, vamos a decir, malformados, atrofiados, etcétera, que le va a propiciar la enfermedad al hijo para que pague su karma, pero no porque le heredó a él el karma, le hereda la genética y además le hereda los malos hábitos para que siga ahí pues, alimentándose mal y generando karma para él mismo, ¿no? ¿Sí se va entendiendo? O sea, nos vamos acercando a los padres, nos mandan los padres que nos van a dar el medio para poder que podamos pagar los karmas que debemos. Pero no porque el papá o la mamá se lo transmitió, o el abuelo o el bisabuelo. No, eso no es cierto. Que quede claro esto. Bien, entonces, ¿en qué me quedé? En la transmisión de las cajas. Entonces, ¿cómo los niños nacen enfermos? Pues por eso mismo. Por los genes. Por los genes, pero es por lo que digo. Ese niño ya trae un karma que tiene que pagar con su salud. Pero no porque el papá le hereda los genes o la mamá. Pero él viene ahí porque ya trae el karma. Y va a recibir los genes que necesita para pagar ese karma. Genes alterados, atrofiados. Reflexionen bien eso. No, pero estaba en otra cosa. A ver. Sí, se estaba hablando de que hay karmas acumulados de vidas pasadas. Muy bien. Ok, gracias. Sí. Entonces existen karmas acumulados ahí que se van presentando en algún momento de la vida. Vamos a decir, ahorita, como estamos, se anula el karma, ¿verdad? Pero pasan 10 años, o 5, o X. Ahí te va el otro que está en deuda. Y manda el cobrador ahí. Y órale, empiezas a pagarlo, ¿no? Y lo pagas ese, terminas de pagarlo, ahí te va el otro. Y ahí te va el otro. Es algo tremendo, ¿eh? De veras que no se lo imaginan. Por eso que estamos tratando ahorita de poner claro esto. Esa cuestión del karma es tremenda. Hemos hablado varias veces en diferentes otros aspectos que tienen que ver con el karma. Ahorita me estoy enfocando en esto, que es muy importante y no es conocido, por eso trato de esclarecer un poquito esto. Entonces, eso en términos espirituales es una limitación que tenemos los seres humanos. Es una limitante tremenda, incluso para los que estamos dentro de ese centro iniciático, les digo. Porque hay personas que pueden ya incluso haber abierto sus chakras
por alguna situación especial, y de repente, vámonos, le viene un karma de 5 vidas atrás, 6 vidas, 7 vidas atrás que están en... Ahora, quiero decirles, miren, los karmas, ¿por qué se acumulan? También, porque cuando la persona vive fuera de destino, va a vivir el karma, va a sufrir el karma, pero no se va a saldar la cuenta. No se salda la cuenta. Cuando se vive fuera de destino, no se salda la cuenta karmática, aunque la viva, aunque la sufra. No se salda. Viene a la otra vida y ahí te va el karma ese que tienes esa deuda. Espérame, pues ya sufrí. No, es que estaba fuera de destino. Por eso es que también hablamos esta información de lo importante del destino. No lo hemos hablado muy claro todavía, pero en otra oportunidad. Entonces, la gente vive fuera de destino. Yo conozco gentes que tienen 5 vidas, 6 vidas, 7 vidas, 8 vidas fuera de destino. Y están pagando karma desde hace 5 vidas, 6 vidas, 7 vidas atrás. Estuvieron fuera de destino. Aunque ya lo vivieron, ya lo pagaron, ya lo sufrieron, pero no le valió. Eso es lo triste también. Eso es lo triste, porque lo pagan y lo sufren. Y eso no se sabe. En fin, hay tantas cosas de verdad que por eso es que estamos poco a poco tratando de poner en claro muchas situaciones que pues se manejan por ahí conceptos, pero, o sea, religiosos o filosóficos, pero no han llegado todavía a la profundidad real para tener la comprensión y entonces, bueno, saber cómo está la situación nuestra, ¿no? Por ejemplo. Realmente no se conoce eso. Incluso los pecados capitales no son pecados. Es decir, no generan karma en la persona. Generan quizás una condición alterada que lo va a llevar a cometer malos pensamientos o un pensamiento inadecuado, malas acciones, pero en sí el pecado no es karma. O sea, esa falta, vamos, no falta. Esa, por ejemplo, la avaricia, eso no es karma. La gula no es karma. No genera karma. La lujuria no genera karma. La soberbia no genera karma. La ira tampoco. La pereza tampoco. No generan karma. Te crean una condición, como digo, que te puede llevar a, ahora sí, generar karma con malos pensamientos, con malas acciones, etc. Pero esa de por sí no es karma. Karma, como estamos diciendo, que atrae entidades fatales karmáticas hacia tu interior, ¿no? Generas un karma en el sentido, sí. Si tienes gula, y si estás come y cosas, alimentos inadecuados, etcétera, que te ponen así, que además te van afectando tus órganos, etcétera, pues estás afectando, es karma, pero en el sentido que había comentado al principio. O sea, te está dañando tu cuerpo y tu cuerpo te va a cobrar con la pérdida de la salud, pero no es porque ingresen entidades transkarmáticas a tu cuerpo, porque cometes esos vamos a llamarle pecados. No son pecados, ¿verdad? Son vicios realmente, y así le llaman también, son vicios, son defectos del alma, por ejemplo, el orgullo, cuando la soberbia. O sea, son defectos del alma, y hay vicios en eso, pero realmente así no es karma, porque no atraemos energías negativas en cuanto a entidades karmáticas. ¿Qué es lo que hace que se genere el karma? Pues digo, eso no es pecado. Tampoco estoy diciendo que hagan esas cosas, ¿no? Porque les va a crear una condición inadecuada para su salud física, psicológica y espiritual.
¿Y cómo protegernos de las entidades karmáticas? Pues no generando Y no hay otra ni cosa. pensamiento, ni palabras, ni obras, ni visión. Sí, pues, y eso es una ley, Rosalía, es una ley que está emitida de lo alto. Entonces, ahí va, pues hay que se cobra, se tiene que pagar. Es como la ley de tránsito. Si te ve el tránsito y ya te molaste, pero si tú transgredes una ley de tránsito, un alto, aunque no te vea el tránsito, pasa otro y ¡pum! Ya te molaste. Usted habló de un karma, una entidad karmática y un karma más sencillo. ¿Cuál es la diferencia entre una disolución o cómo se disuelve un karma por entidad astral, una karmática y un karma sencillo? Sí, pues el karma sencillo, pues que dijimos que es cometido o generado por los vicios, pues es salirse de los vicios. Hay algunas virtudes cardinales que se llaman la templanza, la prudencia, la justicia, fortaleza y templanza. Por ejemplo, la fortaleza, la templanza, o sea, tener un temple en nuestra voluntad para decir, pues esta comida no, esta bebida no, detener nada más mis emociones, etc. Y lo demás, si ya están generados los karmas, pues hay una manera ahí de ir diluyendo, como lo diluimos con karma yoga, trascendiendo se diluyen karmas, es decir, abriendo los chakras se diluye karma, pero como las faltas que he cometido están en la conciencia superior, o sea, en el espíritu, en el alma espiritual, todo lo que cometemos, aunque la conciencia sí despierta de ese momento, algunas veces no se da cuenta, solo hacemos cosas inconscientemente y generamos karma, pero a la conciencia superior, al espíritu, no se le pasa nada. Es decir, que en el espíritu sabemos lo que hemos hecho bien y mal, y si ya hicimos un mal, ahorita en esta vida o vidas pasadas, el espíritu lo sabe. Entonces, aunque haya abierto todos sus chakras, va a querer pagarlo, ese karma, y lo va a pagar con sufrimiento, o alejándose de la espiritualidad, etcétera, etcétera. Así lo va a pagar, porque al espíritu no se le escapa nada. Entonces lo va a pagar. Y ya, aunque se hayan abierto chakras, aunque, perdón, a veces va paralelo, vamos abriendo chakras conforme vamos trascendiendo nuestros defectos, etcétera, etcétera. Pero sin embargo, algunas cosas de peso quedan como quiera allí en nuestra conciencia, aunque se hayan abierto chakras. Aquí estamos abriendo chakras de manera extraordinaria, ¿no? Las personas. Pero puede quedar karma allá adentro. Entonces, pues diluir eso, o sea, y a veces, como digo, estamos aparentemente librados en este momento de karma, pero está pendiente y a los 5 años que no va a venir uno, una deuda que tenemos ahí, o a los 15 o a los 20, etc. E incluso, aunque no tengamos el karma ya que esté vigente en el momento, ya nos está privando, limitando al desarrollo espiritual. Y como la gente en el mundo, estoy hablando ya más globalmente, está aquí además porque tiene mucho karma. La espiritualidad verdadera no es fácil o no es accesible a la gran mayoría de la gente. Por eso el camino iniciático, la iniciación, no ha habido muchas personas en ella. Hay religiones, pero religión es otra cosa. La religión realmente no te permite trascender espiritualmente. Algunos, ligeramente, la gran mayoría no. Y por eso es que la gran mayoría tiene karma, y por lo tanto, como digo, el que se puede hacer asequible a el, vamos a decir,
el proceso de evolución en las personas es muy lento, es demasiado lento, por el karma acumulado y que seguimos acumulando. ¿Y por qué? Porque se desconoce todo eso que estamos diciendo. Se desconocen en primer lugar las leyes verdaderas, o sea, las leyes verdaderas, ¿sí? Porque incluso algunos, como digo, dicen esto es pecado, esto es karma, aunque no sea. Y porque hizo algo que al juicio del mundo convencional no es correcto, es karma, es del infierno. Hay maneras de que lo alto es el que pone la ley y la justicia cuando debe justiciar y cuando no. Entonces es de arriba, pero no es porque el ser humano por su propio juicio pueda determinar, este tiene karma y este no va para el infierno. Pues por eso existe esa sentencia de Cristo, o sea, que no estés juzgando, no estés juzgando a las personas cuando realmente no conoces si lo que está haciendo en realidad es generar karma o no. Claro, si hay una afectación incluso evidente o visible, etcétera, a alguien, pues obviamente sí. Pero hay muchas cosas que aparentemente pudieran generar karma y no. Por ejemplo, un padre que somete a su hijo con estricto, con rigor, porque el hijo lo necesita y lo hace llorar y le da un golpecito, el papá no está generando karma, está cumpliendo con una educación, no está generando karma, ya no se llorar, que no karma, no, espérate. Ya se siente muy mal el niño, está llorando mucho y está suspirando ahí, ya generó karma. No, si lo está educando nada más. Si se extralimita el padre y se sale de esa justicia, ya generó karma. Pero el papá tiene una obligación con el hijo de educarlo y a veces fuerte, y la mamá también. Y así el maestro de escuela o el maestro espiritual, etcétera, a veces tiene la obligación de hacerle ver las cosas a los discípulos o a los alumnos, llore el alumno o no. Pues sí. Gracias, maestro. ¿Sí? Y curiosamente, miren, a veces lo voy a llevar al caso de mi persona, a veces habla uno fuerte, le dice algo a alguien y es ya me voy, y se van, y ya, se fueron, ya no me olviden. Pero bueno, entonces, a ver, en términos así un poco esquemáticos, a ver si la comparación está bien o no. Cuanto mayor desarrollo espiritual tenga una persona, es más responsable de sus actos, pensamientos y acciones, es más fácil atraer karma. Bueno, eso creo que no hay mucho pierde. Pero ¿qué pasa con las otras personas que no están, no han evolucionado espiritualmente mucho y ellos con sus actos, pensamientos y acciones no generan karma? Entonces, eso es así porque estamos viviendo en la dimensión material con esa vibración densa, porque desde un punto de vista mundano uno diría, bueno, qué aplaudible, qué admirable que una persona espiritualmente evolucionada es responsable por sus acciones y pensamientos, y bueno, qué mal por esos otros que no lo hacen, pero afectan mucho. Entonces esas personas que no generan karma por sus acciones generan más mal. ¿Cómo está? Esas personas sí generan karma con sus acciones y con sus palabras, solamente en el caso del pensamiento. En el caso del pensamiento, ahí es donde ellos tienen, pues, es un poquito favorable, vamos, en ese sentido para ellos. Pero una palabra, o sea, por palabra, por obra, incluso por omisión, sí generan, ¿cómo no? Solo no generan por pensamiento. Porque no tienen la fuerza. Porque no están expandidos espiritualmente. ¿Verdad? Sí, gracias. Y entonces, la persona, aunque sea inconsciente, genera una falta, un karma, va a pagar.
aunque sea inconsciente. Un niño, quiero decirles, un niño que no sabe, que no tiene juicio, genera karma. Un niño de 1 año genera karma. O de 1 año y medio, o sea que ella puede decir a la mamá o al papá. Sí, con eso genera karma. Con que, ¿verdad? Con que haga así. Y por eso que ella se cayó rápido, lo pagó al express. Ahí se paga la semana. El express o al express, así se pagan rápido. O sea, es conscientemente o inconsciente tus actos, aunque se generen así, se genera el karma. Por eso es bueno pues estar conociendo las leyes y tratar de no transgredir las leyes. ¿Pero cómo aplica esto en personas que tienen dharma? Aún puedes tener dharma, pero cometes una mala acción, un mal pensamiento, etc. Generas karma. Entonces tiene su peso positivo, vamos a decir, y que generalmente es favorable para los demás el dharma, para los demás. Y tienes otra contraparte. Entonces, bueno, el dharma se va, luego hablaremos del dharma, Ella me pregunta porque ya hemos hablado algo del dharma, pero no lo puedo extender tanto. Pero solamente el dharma, ese se pierde en una vida. Cuando vienes tienes que hacer otra vez dharma. El karma sí es acumulativo. Y entonces se tiene que pagar el karma. Aunque tengas dharma, tiene que pagar el karma que tengas. No te puedes ir si no pagas el dharma. Perdón, el karma. No te puedes ir. Incluso hemos dicho, ¿quiénes son las personas salvas? Las personas que abren mínimo su primer chakra a nivel espiritual. Que cuando mueren, se van al primer cielo, directo. No tienen que ir ni siquiera a juicio, o al purgatorio, o al infierno. No tienen que ir, se van a ir directamente, pero no se pueden ir hasta que no paguen el karma que tienen. Aún tengan 2 chakras abiertos, 3, 4, todos los chakras abiertos, si tienen karma, tienen que pagarlo aquí. Pero tiene una ventaja, lo pagan aquí, ya se van a los que al cielo. Sin juicio y sin nada. Como la mayoría de ustedes, ustedes ya tienen pues, casi todos sus chakras abiertos, todos. Pero dice cuánto karma tendrán ahí aquí. Nos quiere asustar. ¿Podéis pagar karma con karma? ¿No lo que digo? No. Y el karma del pensamiento es tan sencillo, sino como por ejemplo usted está hablando y o escucha una persona hablando aquí al lado y me enojo y pienso que se cae, No. puedo generar así pensamientos. Cuando emites un juicio hacia él, erróneo, preparado, y estás pensando y pensando y estás emitiendo juicios, entonces va el pensamiento y ahí es donde nos karma. Ahora, ¿cómo pueden liberarse de esos faltas, vamos a decir, o de esos karmas o pensamiento, pidiéndole perdón a la persona? Pero como no lo saben que emitieron esos juicios cerrados, lo van a seguir, ¿no? Si lo llegan a saber o si no lo saben, digo, oye, ¿sabes que a lo mejor ya me equivoqué alguna vez? Perdóname. Y ya. Si ya lo ofendiste de palabra o de acto, ve y díselo. Quiero que me perdones, porque pues, lo que te hice, lo que te dije, etc. Yo sé que estuvo mal y de todo corazón, perdóname. Algunas veces, ni con eso, tienes que pagar con hechos, es decir, con un trato diferente hacia él, pues, amable, cariñoso, depende. Tienes que pagarlo con hechos para que diluyas el karma. Entonces, hay tantas cosas de verdad. Sí. Entonces, si tienes acumulado karma durante varias vidas, se puede
pagar en una sola vida? Pero sí, nomás que a lo mejor no la aguantas. Sí, lo puedes pagar. Pero si son mucho, bueno, pues tienes que pagarla con la vida, vamos, o con sufrimiento de muerte, o durante varias vidas, para poder que puedas pagar. Y esto lo estamos diciendo también, Mario, porque hay tanta gente que aunque conocen, tienen un precepto religioso ahí que habla de esto, no le hacen caso, no lo creen, ¿verdad? Porque intuyen que muchas cosas no es cierto, ¿no? Como lo que acabo de decir, ¿no? De que esos pecados que dicen pecados son pecados, hay que ser honestos, ¿no? Y apegarse realmente a la verdad. Sin embargo, bueno, pues como no hacen caso, no creen en eso, están muchos conscientemente generando actos, haciendo cosas que están generando karma tremendo. Y como dije, hay karmas, es decir, hay karmas muy pesados que a veces necesitan muchas vidas para pagarlo. Yo tengo una pregunta. En otros temas se ha hablado del karma que generan los maestros espirituales por dar grados que no son. En ese caso, en ese karma, ¿es por entidades astrales karmáticas o es un karma como hacia el cuerpo físico? Sí. O sea que puede ser un karma así como el cuerpo físico a la naturaleza. Ajá. Fíjate que esa no la he checado exactamente si es solamente una especie de energía negativa que se adquiere, porque por ejemplo cuando cometemos falta hacia nuestro cuerpo por mala alimentación, etc., es una energía negativa que estamos generando adentro de nosotros, al interior de nosotros. Pero no he checado, en el caso de este específico, si cuando se ponen grados iniciáticos indebidamente, porque el discípulo no lo tiene realmente el grado, es porque hay una energía negativa que se genera o porque son entidades karmáticas. Déjame checar ese dato que es interesante, importante, y se los comento en otra oportunidad. Pero realmente no chequé ese dato, se me escapó checar ese dato, pero sí es importante. Bueno, como quiera que sea, de una manera u otra es energía negativa que una persona que da grados indebidamente genera, sobre todo cuando se trata o que pertenecen a la sagrada tradición inicial. Cuando son nuestras órdenes, no hay problema. Den grados que quieran, ahí no hay problema. Ni siquiera religiosamente, den los grados que quieran. No, aquí estamos hablando en términos de la iniciación real, de la sagrada tradición inicial. Quienes atentan contra la sagrada tradición iniciática de una u otra forma, y en este caso, como se está mencionando, poniendo grados a quienes no corresponde, ni además quien muchas veces no corresponde, porque hay maestros que quieren poner grados a ser maestros. Eso genera un karma tremendo hacia ellos. La única cosa es de que no sé si es porque atrajeron entidades astrales karmáticas de su mundo o porque simplemente generan energía negativa. Que bueno, se puede considerar karma en cierta forma, ¿no? Pero no más estrictamente quiero definir. Karma es cuando se incorporan entidades astrales karma, entidades de su mundo. Siendo consciente de un karma, por ejemplo, de una vida pasada, por medio del perdón, ¿se puede liberar también eso? Sí, como digo, algunas veces sí. Algunas veces por medio del perdón sí se libera. Y de todo corazón realmente. Y algunas veces tiene que ir junto con ese perdón el trato. Si, por ejemplo, muchos karmas vienen de vidas pasadas y que quedan entre familia, entre papá e hijos, hijos papás, hermanos, hermanas, mamá, hijos, etc. Quedan entre familia. Y precisamente van a dar ahí porque tienen que pagar un karma. Y algunas veces no solo con sufrimiento, porque hay karma de remuneración o de retribución. Eso ya lo hablamos en una ocasión. Entonces, hay veces que solamente es karma, que tenemos que retribuir a alguien algo que ya se nos dio. Tenemos que con eso. Entonces, ser alguien ya espiritual, tener mínimo primer chakra, por ejemplo,
podemos generar mucho bien o bondad hacia los demás, ¿verdad? Pero de igual manera, si generas mal, es el doble también, ¿no? Claro. Tanto como puede ser bien, mal también, expandido. Exacto. Exactamente. Entonces te va llenando con una mole de energía tremenda. La karma, cuando estamos hablando de karma, mole de energía tremenda que incluso la estás irradiando. La estás irradiando y se puede percibir, se siente la energía de las personas, ¿sabes? Caray. Miren, quiero mencionar algo muy importante. Ciertos aspectos que generan karma. Esto lo digo porque en la práctica, en la práctica de oraciones, me ha tocado tratar casos en que las personas tienen karma, entidades karmáticas, o traen entidades karmáticas, porque o traen karma, vamos, y traen entes en este caso. Entes se generan cuando una persona manda hacer un mal, poner un mal a alguien, un hechizo. O lo manda a hacer, poner, o lo hace la persona directamente, genera karma. Y ese karma es porque como un hechizo consiste en que los entes se incorporen en las personas o mandar entes a las personas, entonces las personas que tienen ese tipo de karma atraen entes o les mandan entes para estar pagando el karma que ellos ya generaron en ese sentido. Y entonces me ha tocado personas que llegan que fueron personas que se dedicaban a hacer hechizos malignos en el pasado, y entonces traen un karma en ese sentido, y a cada mal que pusieron a otras personas les va a venir el mal a ellos, igual que el que pusieron. Entonces, si mandaron a hacer 20 males, cada mal, cada karma generado por eso va a tener dos años de su vida de pago. Y si fueron 20, pues son otros 2 años, Y a veces gente que se ha dedicado a eso, pues ha hecho cientos de males puestos. Entonces, esas personas tienen un karma que no se lo acaban en muchas vidas. No se lo acaban en muchas vidas. Porque cada 2 años está viniendo uno, se muere y viene y otro, y se muere y viene y otro. Y si viven fuera de destino, peor, nunca acaban. Entonces tienen un karma que no se lo acaban. Y no lo saben, y fácilmente se meten a hacer este tipo de cosas, o alguien va con ellos y dice, ¿sabes qué? Aquella persona que me cae mal y que me quitó al novio. De verdad, no saben en lo que se meten. Hay unos 2 casos ahorita, de 2 personas que se dedicaron a eso en vidas pasadas y están, uno está chiquito apenas, ya trae problemas, tiene 4 años en un mes. ¿Hay alguna manera de saber cuánto karma traemos? Sí, yo lo puedo saber. Nos puede asustar. Y hay manera de liberarlo antes. Miren, el karma del momento, incluso quiero decirles, tengo una manera de liberar el karma del momento de las personas. Ya tengo esa capacidad espiritual de liberar cosas que pues, antes no se podían. El año pasado hicimos un trabajo, recuerdan, para redimir el karma que quedaba del mundo, eran 2.50 y tantos de karma. Por ahí lean el dato. Que al final de esos 2 puntos y pico tuve que yo padecer algo para pagar ese karma. Por el dharma que tengo me permitió, con un sufrimiento que tuve, que afortunadamente no me llevó a la muerte, pagar eso. Pero ahora puedo quitar ese karma sin que tenga que sufrir yo a otras personas, ¿no? Afortunadamente. Pero el karma por venir, pues todavía no viene. Que llegue, a ver qué.
No sé, todavía estoy, afortunadamente, lo puedo hacer. También hay la capacidad de absorber las entidades karmáticas a una persona. Sí se los absorben, pues ya lo han hecho, así algunos de ustedes. Ese es otro detalle, ¿verdad? Que las personas, maestros, algunas veces no maestros, etcétera, que tienen buena voluntad hacia los demás, con un deseo de ayudar a los demás, le jalan las entidades karmáticas que traen. Entonces, ahí van a estar pagando, ¿verdad? Pero si la persona que tiene el karma iba a sufrir los 5 años, al recibirlo a uno, pues a lo mejor nada más son 5 horas. Y ayudas a que ese karma rápidamente se libere. Pero como he dicho, pues no es el caso de que los pobres maestros estemos ahí, jale karma, pues no. Y es muy pesado también. Pero, sí, claro. Para que los que escuchan esto no vayan a querer estar conscientemente absorbiendo Claro, eso, es pesadísimo. Incluso lo que suele suceder muy comúnmente es que las mamás, los papás le absorben karmas a los hijos. Eso es muy común. Karma chiquito, ¿verdad? Yo no canto. Vean a la mamá toda enferma. Si un maestro inconscientemente por querer ayudar a otra persona absorbe las entidades karmáticas, no genera dharma por casualidad. O sea, por inconscientemente querer ayudarlo. Bueno, es que ya ese deseo de ayudar ya está implicando. Acuérdense que el dharma se genera cuando existe una buena voluntad, existe amor verdadero hacia las personas y un deseo interno de que todos estén bien, de hacer un bien para los demás, independientemente de la acción. Ya con el simple deseo se genera dharma. Pero sin embargo, eso no te ayuda a... Bueno, te ayuda un poco, porque es una energía muy poderosa, a que el karma que tú absorbieras se pueda metabolizar rápido, o neutralizar. No se neutraliza, se redime o se metaboliza. Entonces, se puede hacer eso. Y otra solución es, como les he dicho, mandarlo a que más lo caiga. No sé. Al Se sapo. absorbe cada una al sapo, no. A los cerdos, por lo pronto, ¿verdad? A los cerdos se absorbe. Pero solamente algunas personas tienen capacidad de eso, de hacer esa transferencia. Y cuando nos comemos la carne buena, como yo. Pues aunque no tenga entidades karmáticas, pues es pesadísima. Entonces, no hay manera de no pagar. El karma se paga o se paga. Miren, ahorita que puedo diluir eso, al menos lo que está presente, sí se diluye, incluso se diluye hasta de la conciencia. De la conciencia superior. Entonces, esto es un gran logro en el trabajo espiritual que podemos hacer nosotros. Es un gran logro. Y dijo Cristo que estas obras ustedes las harán y más todavía. Porque si esto hubiera sido posible hace 2000 años, él no hubiera tenido que haber pagado eso en la cruz. Y ahorita ya se puede. Al menos en mi persona, y espero que en algunos de ustedes en su momento también lo puedan hacer. Pero para eso tiene que trascender a niveles espirituales inmediatos. Maestro, me gustaría hacer un comentario así rápido, algo que nos comentó en alguna ocasión, que es importante que cuando se le pide perdón a una persona por generar karma con esa persona, es importante el decir la palabra perdón y no discúlpame, lo siento. Es como si eso no valiera, lo que vale realmente es pedir y de corazón que perdón con esa Sí. palabra. Lo que pasa es que es de acuerdo al grado de la falta. Si es una falta muy fuerte, Sí, es lo que me entonces hay que ser perdón, pero puede ser un codazo. Discúlpame. No fue muy recio el codazo. Discúlpame. A veces con la disculpa. Sí, pero yo me refiero con que casos así fuertes. No, tiene que ser perdón. Y a veces ni con eso, digo, tiene que pagar con hechos, con acción, para que se redima eso. ¿Qué quiere decir fuera de destino?
Si todos traemos un destino para vivir, un destino que vivir, pero la gran mayoría no está dentro de esto, el 85% de las personas. Sobre todo los que ya adoptaron, o si tienen o contrajeron una relación de pareja, por ejemplo, el 85% no está dentro de esto. Pero eso lo dejo para otra oportunidad. Bueno, una última pregunta porque ya estamos a tiempo. Yo sé que lo dejé ahí con bastantes interrogantes, ¿no? Pero no con una carga, maestro, una carga. Pero porque la conciencia. A lo mejor ya está probando la conciencia. Ay, sí, qué barbaridad, así. No, algunas veces hacemos cosas y pensamos que es karma, pero y no. ¿Pero este tipo de información viene en su libro? Algo, sí. Bueno, muy bien. Entonces, ¿alguna otra cosa? Avisos. A lo mejor para aclarar un poquito por qué a los cerdos es a los que se les puede mandar para la gente que tenga dudas, ¿por qué a los cerdos? ¿Se acuerdan ustedes que el mismo Jesús envía ellos le llaman demonios, pero son entidades karmáticas? Entonces Jesús mismo mandó o transfirió dicen ellos, demonios, o en este caso entidades karmáticas, a los cerdos, para que en lugar del ser humano los esté pagando, los pague el cerdo, y fueron y se arrojaron al mar, ¿verdad? Porque los cerdos están fuera de la cadena de evolución. O sea que la afectación no es tan grave, están fuera de la cadena de evolución. Y cuando una persona comete una falta, transgrede la ley, de Dios, realmente lo que está haciendo es atentar contra el proceso evolutivo. De una persona o de un grupo de personas, etc. Eso es al final lo que representa karma, la falta que se incurrió o el error. ¿Me explico? Porque se atenta contra la evolución de una persona. Si lo dañas de algún tipo, ya lo afectaste. Lo estás atentando contra su proceso de evolución. Estás quitando la paz, la armonía, su condición adecuada para que evolucione. Le estás metiendo problemas a su propia evolución o piedras a su propia evolución, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Al final podemos redundar que llevar que hasta por eso se crea el karma o el pecado, que dicen los santos. Es una transgresión a la ley de Dios y a Dios. Por tanto es a Dios. Porque la ley de Dios es ejecutida por Él y para la evolución, para que todos se cumpla el proceso de evolución y todos regresemos a Él. Muy bien. ¿Dónde? No, uno decía, porque pues son animalitos por acá que dan de un nivel, vamos a decir, bajo, pero sin embargo sí están dentro del proceso de evolución. Por eso es que yo al final, algunos de los discípulos que ya pueden hacer esa transferencia, digo, transfieran a los cerdos. Y así ya no hay esa falta, vamos, en cuanto a ese perjuicio a la evolución, exactamente. La perjuicio a la evolución. No puede haber mucho karma que no puedes transmitir. Es como que karma, hace cosas. Hago karma. No, lo que sea de entidades karmáticas, porque lo que jala uno para ayudar a los demás del karma es entidades karmáticas, son las jalas y las transfieres. Sí, pero no se puede mandar un karma propio generado. O sea, ese no. Es nada más lo que... Es de otras personas. Es de otras personas. Más bien que otra persona te absorba el tuyo.